Con un cordial saludo, en esta ocasión vamos a conversar con María Andrea Coronel, asistente técnico del Observatorio Legislativo. Estamos por 89.3 FM, nuestra señal frecuencia de FM matriz y nuestras repetidoras en otras ciudades y provincias del país, además en vivo también por nuestro canal de YouTube. El próximo fin de semana, el próximo domingo 16 de noviembre, se avecina el referéndum y consulta popular, en el cual pues se van a preguntar diferentes temas a la ciudadanía. Uno de ellos es justamente la reducción de asambleístas que deba contemplar la Constitución, ¿no? Reducir a 100. Comencemos por ahí, María Andrea, por esta pregunta de referéndum en la cual se le está planteando al ciudadano o ciudadana esta reducción de asambleístas. Esto de concretarse, de ganar el sí, ¿en qué medida podría mejorar sobre todo la calidad de representantes en la función legislativa? Muy buenos días, Edwin, y a toda la ciudadanía que nos escucha. Muchas gracias por el espacio. A ver, para empezar con la pregunta que me hace, es fundamental, creo, iniciar diciendo que se trata de un tema que va mucho más allá de simplemente números o tema de ahorros. Se trata de una discusión fundamental en torno al modelo de representación que tenemos y a la concentración de poder que vamos a tener en el país. En ese sentido, por ejemplo, tenemos que hacernos la pregunta como ciudadanos de si en realidad estos cambios que se proponen van a tener resultados significativos que justifiquen, digamos, el beneficio económico versus el costo democrático que vamos a tener, ¿no? La asamblea se va a reducir en alrededor de un 50%. Actualmente tenemos 151 legisladores y vamos a pasar a tener entre 70 o 75 con este cambio que se propone. Y en cuanto al tema de la calidad, no necesariamente el reducir el número de asambleístas va a mejorar la calidad de los legisladores. Esto debido a que se trata de un problema superficial que estamos tratando, ¿no? Y la Asamblea Nacional tiene problemas estructurales que van mucho más allá de eso. Por ejemplo, podemos hablar de una falta de reglamentación en las leyes que se aprueban, ¿no? Una falta de presupuesto también, que es otro de los temas que apenas se aprueba la ley, lamentablemente no siempre hay los recursos necesarios para que se implemente. Entonces esto resulta en una ley, digamos, que se queda en papel, ¿no? Por otro lado, también tenemos el tema de una falta de disciplina partidaria dentro de la Asamblea, eh, que ya sabemos del tema de los transfugismos, es bastante común en cada periodo legislativo. Entonces, ese es otro tema que también se debe tratar, así como también la calidad depende mucho de los perfiles que están en la asamblea, y no me refiero únicamente a los perfiles de los legisladores, sino también a los servidores que trabajan dentro de esta entidad. Actualmente la asamblea tiene menos de un 10% de servidores de carrera legislativos, lo que implica que cuando se termina el periodo legislativo cambia un montón, o sea, el 90% casi, de la gente que trabaja dentro de la asamblea. Entonces eso hace que los conocimientos no se queden, no se pueda formar de manera continua a los servidores para que tengan también, ellos puedan dar esta retroalimentación y brindar el apoyo que necesitan también los legisladores al momento de legislar, pues. Y al no tener partidos y movimientos políticos fuertes, bien consolidados también acá en el país, eso provoca también esta, si cabe, debilidad en la representación, en la función legislativa. Pero hay otra pregunta de referéndum que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, precisamente. ¿Esto en qué medida puede ayudar o tal vez debilitar aún más la presencia de de estas instituciones, los partidos políticos en la vida nacional? Efectivamente, Eden, a ver, aquí nos vemos también frente a un dilema, digamos, de el tema de la concentración del poder. Estas reformas que se están proponiendo pueden generar que el poder se concentre en ciertas personas o en ciertos grupos más que nada, ¿no? Con el tema de la eliminación de financiamiento, lo que hacemos es, hay que recordar que es de la eliminación del fondo permanente partidario. Entonces, eso hace que ahorita las organizaciones sociales tengan una igualdad de condiciones. Al quitarle eso, vamos a dar puerta abierta a que
se reciban financiamiento de ciertos grupos específicos e incluso de grupos que podrían estar vinculados con, digamos, temas criminales. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque no se ha hablado mucho al respecto de cómo se va a controlar esto. Adicionalmente, con estos dos cambios, digamos, en conjunto, la reducción de los asambleístas, así como también la eliminación del financiamiento, van a haber provincias que se van a ver especialmente afectadas. Porque actualmente ya hay provincias que tienen, digamos, dos legisladores o tres. Con los cambios que se proponen, van a pasar de tener tal vez un legislador. Entonces, eso va a afectar directamente a la representación dentro de esas provincias y se van a ver especialmente afectados los partidos, digamos, provinciales, ya que los partidos que tienen mayor alcance a nivel nacional van a poder generar mayor votación, como ya hemos visto que sucede. Entonces, vamos a tener una legislatura en la cual hayan tal vez dos o máximo tres partidos políticos y representando a la ciudadanía. ¿Qué alternativas les quedaría a los partidos una vez que se conozcan los resultados? Esto siempre y cuando gane el sí, ¿no? Y también, como está de por medio la consulta popular, la Asamblea Constituyente, esta también podría contemplar en la Constitución algunos elementos que deberían ir acorde, supongo, al resultado de del referéndum que se está preguntando. Claro, efectivamente, dentro de la Constitución se deberían ver reflejados esos cambios. Sin embargo, sí se debería tomar en cuenta estas consideraciones, especialmente si es que se quiere mantener la representación, como le comento. Tal vez los partidos provinciales se vayan a ver forzados a generar alianzas para no desaparecer o tal vez vayan a desaparecer. Entonces, es un tema que en realidad requiere mucha atención al momento de redactar la nueva constitución y las nuevas normas para evitar que la representación se vea menoscabada. Pero también hay esta preocupación del ciudadano, ciudadana, que al los partidos políticos y por ende candidatos, candidatas a diferentes dignidades, el Estado a través del Consejo Nacional Electoral les financia, si no toda parte de la campaña, se candidatizan muchas personas que no necesariamente tienen una trayectoria política o representando a partidos políticos que no necesariamente están consolidados. Inclusive se llegaba a hablar que hay partidos de alquiler o candidatos de alquiler para las diferentes instituciones. Sí, justamente por eso resulta fundamental también trabajar en otros temas a la par de los que se proponen, ¿no? Como le comentaba al principio, uno de los principales problemas que enfrenta ahorita la Asamblea Nacional es el tema de fenómenos como el transfugismo político. Se evidencia que tal vez los perfiles, tal vez puede existir una falta eh, de selección, digamos, del proceso de selección, pueden haber falencias que estén haciendo que simplemente lleguen las personas que no necesariamente estén de acuerdo o alineadas a lo que se quiere dentro de los partidos. Entonces, por eso también es fundamental que se trabaje en reformas que, por un lado, le brinden, le den mayores, ya sea herramientas y también obligaciones a los partidos políticos para que mejoren los procesos de selección, así como también de capacitación, para que los asambleístas, los candidatos, disculpen, a las distintas dignidades en realidad tengan la capacidad para desempeñarse dentro del cargo. En lo que tiene que ver con los requisitos que deban tener y el control además que deba haber por parte de las autoridades electorales para quienes quieran llegar al legislativo, en este caso a la Asamblea Nacional, ¿cuánto debe hacer esto el Consejo Nacional Electoral en cuanto a controlar primero y en cuanto a los requisitos? No sé si solo le quepa al Consejo Nacional Electoral o también a la nueva constitución, en este caso, si es que el pueblo así lo eh, afirma o confirma. Sí, efectivamente. La Constitución sería la encargada, digamos, de modificar los requisitos de ser el caso, pero nosotros no creemos que esa sea la solución, porque también afectaría al tema de la representación, el poner mayores requisitos que tal vez, por un lado, sean no tan fáciles de probar. Entonces, ese es un tema
fundamental que también se debe tratar. Eh, y bueno, no le compete como tal al CNE, sino le competiría a los distintos partidos políticos que mejoren sus procesos de capacitación y de selección, como le comento, para que los mejores perfiles y sean militantes que han venido acompañando a los partidos durante largo tiempo y se evidencie que en realidad tienen una alineación ideológica, digamos, para que luego no existan estos problemas en los que ya llegan a la asamblea y se salen de la bancada, y pasan a ser legisladores independientes. Y eso hace que también haya mayor volatilidad dentro de la asamblea al tener escenarios como el que actualmente tenemos en el que no existe una mayoría establecida. Entonces, esos votos también un poco hacen que siga presente el tema del transfugismo político dentro de la legislatura. Los famosos camisetazos, como se los conoce, ¿no? Es María Andrea Exactamente. Coronel, asistente técnico del Observatorio Legislativo, con quien estamos conversando aquí en HCJB Noticias. ¿Cómo se podría precisamente legislar o contemplar en la eventualidad de que se apruebe la convocatoria de una asamblea constituyente y se redacte una nueva constitución? ¿Cómo se debería contemplar evitar esos camisetazos? Eso podría venir acompañado dentro de los partidos políticos que exista mayor disciplina parlamentaria, digamos, disciplina, perdón, partidaria. ¿Para qué? Para que los legisladores vean que existen, digamos, sanciones en caso de que sea un tema recurrente, porque entendemos, obviamente, existen temas de objeción de conciencia en el cual los legisladores no están de acuerdo con lo que se propone dentro de la bancada, pero ya hemos visto muchos casos en los últimos años en los que los legisladores se cambian de camiseta, digamos, de partido político bastante recurrentemente. Eso a nosotros es como una alerta, digamos, que se tiene que tener en cuenta también, ¿no? Y se debería tener algún tipo de sanción en el caso de que el legislador salga de la bancada, que por lo menos esté, yo que sé, un periodo como independiente o un cierto tiempo como independiente, como ya son los casos que se dan en Brasil o en Chile. Son buenas prácticas que se pueden replicar aquí en nuestro contexto, pero que son necesarias también para fortalecer el tema de la disciplina partidaria. Y también se da el caso de las famosas alianzas, ¿no? Que a veces son coyunturas, comités electorales se unen y una vez se conocen los resultados, pues cada cual por su lado y como que no, eso no beneficia mucho a la consolidación de un proyecto, una iniciativa. Efectivamente, sí hemos visto casos en los periodos pasados, más que nada, donde han llegado con unas alianzas, pero ya al momento de legislar hay problemas, hay discusiones, tal vez hay conflicto, entonces se dividen las bancadas y eso hace también que no exista una mayoría estable, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando dentro de la legislatura con mayorías móviles en su mayoría que hace que un poco este fenómeno del transfugismo de las alianzas y la ruptura de las alianzas se siga enraizando dentro de la Asamblea y sea un problema que se sigue perpetuando en los próximos periodos legislativos. Seguimos con María Andrea Coronel aquí en HCJB Noticias y hablando en la hipotética posibilidad de la Asamblea Constituyente y la opción de una nueva constitución. ¿Qué otros elementos debería contemplar en el ámbito político, no solo legislativo, sino también con responsabilidades para las otras funciones del Estado y así un poquito ir, si cabe, mejorando nuestra constitución para que pueda esta ser de sacarle mayor provecho, porque como usted sabe, tenemos vigente la constitución número 20 y la que viene eventualmente podría ser la número 21 y eso no nos ha sacado de los principales problemas que tenemos como país. Efectivamente, Edwin, en este caso resulta fundamental hacer un análisis integral de cuál es la situación, ver un poco más allá, porque como le comento, estas preguntas que vamos a, que vamos a votar el día domingo, son preguntas bastante populares, ¿no? Vemos que tiene mucha aceptación el tema de reducir asambleístas, de reducir el fondo partidario.
Sin embargo, tenemos que ver que el problema no está únicamente ahí. Esos son problemas superficiales que requieren también soluciones que sean más integrales y que vayan más allá. Entonces, se tiene que analizar el contexto en general y tenemos que aprender a identificar cuáles son los puntos en los que hay mayores falencias y cómo esos pueden ser solucionados. Eso es un tema que van a tener los asambleístas constituyentes que tratar y que analizar con mucho cuidado para que justamente la constitución que se proponga en realidad sea diferente a las que ya hemos tenido antes y que trate de ir solucionando estos problemas que ya existen y que ya se han un poco enraizado dentro de las distintas instituciones, así como también en el contexto social que tenemos. También habría que ir pensando en un cambio en el Código Orgánico de la Democracia, ¿no? Porque es la ley que contempla para justamente los partidos políticos, el accionar mismo en estos procesos electorales. También tendría que contemplarse algunos cambios a este Código de la Democracia. Sí, efectivamente, en el caso de que gane las preguntas de la consulta popular y posteriormente la Constitución va a ser la primera norma que va a tener modificaciones, así como también lo tendrá de por sí, ya por la pregunta que tenemos, el Código de la Democracia en cuanto a la asignación de escaños, que es la nueva fórmula que se propone. Pero adicionalmente, justo, van a tener que irse alineando las leyes conforme a lo que se proponga en en la nueva Constitución. Para concluir, María Andrea, y agradeciéndole por la entrevista, desde luego, como observatorio legislativo, ¿qué recomendaciones a pocos días de acudir a las urnas podríamos dar a los ciudadanos, ciudadanas ante esta nueva convocatoria electoral? Más que nada, que la ciudadanía tiene que ir a votar de manera informada, que se revisen las distintas preguntas, cuáles son las implicaciones, los anexos que ellas conllevan, para que no únicamente votemos en torno a las narrativas que se están construyendo, sino que en realidad tengamos un voto responsable y podamos decidir con la información y con, digamos, un sustento que nos ayude a tomar la mejor decisión, ¿no? Esa sería como la recomendación que podríamos dar desde el observatorio. Y como observatorio, ustedes continuarán, valga la redundancia, observando el resultado no solamente de esta consulta, sino el accionar mismo de la función legislativa, ¿no? Y un poquito se me viene a la mente cómo funcionarán estas dos entidades, tanto la Asamblea Nacional como una Asamblea Constituyente en la parte logística. Sí, en este caso nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo como lo venimos haciendo, manteniendo eh, al tanto a la ciudadanía sobre lo que hace la Asamblea Nacional, observando la gestión tanto de los asambleístas como de la Asamblea. Y en cuanto a cómo va a funcionar, en este caso, como no es una constituyente de plenos poderes, van a seguir trabajando en en la legislatura, pero también vamos a tener a la par, digamos, de forma paralela, la Asamblea Constituyente. Entonces, de Es esa decir, forma, no es una asamblea de plena, o sea, asamblea constituyente de plenos poderes, solo es convocada para ajá, redactar la constitución, ¿no? exactamente, mientras están redactando la nueva constitución los asambleístas constituyentes, la asamblea sigue trabajando de forma regular. Muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido María Andrea Coronel, asistente técnico del Observatorio Legislativo, con quien hemos dialogado aquí en HCJB Noticias. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias, un buen día para